Un gusto saludarlos, estimados estudiantes, Colegio Luis Hernández Vargas, grado 11. Hoy, nuestro propósito consiste en entender un nuevo tema en física, se llama movimiento armónico simple. Queremos reconocer las características, queremos graficar sus variables, queremos identificar sus ecuaciones. Para ello, tenemos como tarea resolver un ejercicio. El ejercicio lo encuentran en el PDF de nuestra guía y aquí tenemos como referencia el archivo. Dice que un cuerpo de masa m gramos oscila con movimiento armónico simple de ecuación x igual a A por el seno de WT más el ángulo de fase. Y este dato se da en metros. Determinar el periodo, la frecuencia de oscilación, la constante recuperadora del resorte, la posición, la velocidad, la aceleración, la energía cinética y la energía potencial en un determinado tiempo t. Mi recomendación es que ustedes hayan visto el video del profe Germán de Matemóvil antes de empezar a resolver este ejercicio. Con eso saben de qué estamos hablando con respecto a movimiento armónico simple. También en el PDF encuentran los datos de cada uno de sus ejercicios. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes va a tener unos datos diferentes para resolver su tarea. Comencemos entonces con nuestro archivo de Excel. Vamos a organizar en una hoja de Excel los datos que nos da la tabla, las preguntas principales, las primeras preguntas, periodo, frecuencia de oscilación, constante recuperadora, y alistamos los encabezados para una tabla, la cual vamos a llenar con los datos para las gráficas. Primero comencemos arreglando los enunciados, los datos que nos da nuestro ejercicio. Dice, hay una masa, en mi caso la masa es de 200 gramos, pero debemos colocarla en esta tabla como referencia en kilogramos. Comenzamos entonces agregándole una fórmula a esa celda que nos convierta esos gramos a kilogramos. Es una tarea muy sencilla. Para pasar de gramos a kilogramos dividimos entre 1000. Primera celda corregida. Estos 0.4 metros es la amplitud. Perfecto. No necesitamos ninguna modificación. La frecuencia cíclica W en radianes por segundo. El dato en la tabla dice pi medios, pero Excel no reconoce esa letra pi. Para que reconozca el número pi, Excel necesita que lo escribamos la palabra pi y acompañada de abre y cierra paréntesis. Pi, abre paréntesis, cierra paréntesis, y en ese momento ya lo reconoce como variable pi. Entonces, si mi dato era pi medios, lo que hago es dejarlo como pi dividido en 2. Igual ocurre con la fase inicial o el ángulo teta. Aquí el ángulo teta era, para mi caso, era 5 pi 12avos. Entonces lo que voy a hacer es convertirlo en una ecuación, le agregamos igual, cambiamos el pi por, le agregamos el signo por, en pi en Excel entonces se representa como la palabra pi, abre y cierra paréntesis. Y como a mí me tocaba 5 pi 12avos, entonces queda dividido entre 12. El tiempo, 0.5 segundos.
Entonces, en este instante tenemos los 5 datos de nuestro ejercicio convertidos a datos numéricos. Si alguno de ustedes está resolviendo este ejercicio en la calculadora, entonces es conveniente que utilice la calculadora en modo radianes para evitar que le den unos valores diferentes a los que realmente queremos obtener. Estos ejercicios también se pueden resolver de forma manual si no tiene acceso a un computador. Comencemos con la primera pregunta. Ecuación para el periodo. Recordemos que en nuestro video del profe de mate móvil, él nos decía, periodo es igual a 2pi dividido en W. En esta celda vamos a colocar nuestra ecuación. El 2 se multiplica por el pi, entonces pi abre, cierra paréntesis y se divide entre W. ¿Dónde encontramos W? Aquí en nuestra celda que habíamos nombrado. Entonces la especificamos. 2pi dividido en W. Encontramos nuestra primera respuesta. El periodo es igual a 4. Ahora, segunda pregunta. Frecuencia de oscilación. Recordemos que es diferente frecuencia cíclica que se simboliza con W a frecuencia de oscilación. Esta frecuencia de oscilación F minúscula se da en Hertz. Hertz es la unidad internacional para representar frecuencia. Y la ecuación de frecuencia es 1 dividido en el periodo. Entonces, fórmula igual a 1 dividido en el periodo. Y el periodo ya lo tenemos aquí en esta celda. Entonces, le damos clic a la respectiva celda de periodo. Quiere decir que nuestro periodo es 0.25 Hz. Tercera pregunta, constante recuperadora. Como estamos hablando que este es un ejercicio de un resorte que ejerce movimiento armónico simple, entonces por eso hablamos de una constante de recuperación de ese resorte. Esa constante de recuperación tiene la ecuación masa por W al cuadrado, por la frecuencia cíclica al cuadrado. Vamos a entrar esa ecuación en esta celda. Masa, buscamos el dato de masa. Recordemos que este estaba ya en kilogramos, 0.2 kilogramos, multiplicado por W. Buscamos la celda W y buscamos el gorrito en el teclado. Casi siempre es con ALGR, la tecla del gorrito, y elevar al cuadrado. Ok. Quedó nuestra ecuación de la constante recuperadora. En este caso nos dio una constante de 0.49. La constante recuperadora tiene unas unidades de Newton por cada metro. En este momento ya tenemos las primeras 3 preguntas resueltas. Ahora queremos hallar la posición o el desplazamiento, la velocidad, la aceleración para cualquier instante de tiempo. Para respondernos esa pregunta, entonces nosotros vamos a hacer una tabla. Comenzamos desde cero. La recomendación es que utilicemos valores, por ejemplo, desde 0.1 hasta 2 veces el periodo. Si mi periodo es 4, la recomendación es que nosotros vamos a complementar o llevar esta tabla hasta 2 veces el periodo, eso quiere decir 8. Entonces voy a llevar esta tabla, selecciono los 2 datos, busco la esquina para poder ampliar, para que esa información se repita o vaya creciendo de forma uniforme para los demás datos. Y vamos a llevar esa información hasta 8 dijimos, porque es 2 veces el periodo. Hasta 8 por aquí completamos
los datos hasta 8. Tenemos una tabla más o menos de unos 80 datos. Listo nuestro tiempo. Ahora, ecuación de posición o de desplazamiento. Esa ecuación la encontramos representada con la fórmula posición igual a amplitud por el seno de WT de frecuencia cíclica por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Vamos a reemplazar esa ecuación. ¿Dónde está nuestra amplitud? Aquí, fórmula de desplazamiento igual a amplitud. Aquí arriba está nuestra amplitud en metros. Hay algo importante que necesitamos, como esta celda la vamos a arrastrar para que se lleve a las demás sí, esta fórmula la vamos a arrastrar para que se lleve a las demás celdas. Este dato se debe anclar. Eso quiere decir que no se puede mover para las demás fórmulas. Para que quede anclado, en el teclado se puede activar la función F4. ¿Qué hace la función F4? Le coloca el signo pesos a la letra y al número. A eso le llamamos anclaje del dato. Si estoy haciendo esta tarea desde un portátil, los portátiles tienen la tecla función F4. Si estoy desde un computador de mesa, es simplemente oprimir F4. O si no encuentro esa forma, le agregamos el signo pesos antes de la letra y antes del número. Ya quedó anclada y esa es la amplitud. Se va a multiplicar por el seno. Entonces buscamos la fórmula de seno en Excel, que se simplifica como seno. ¿De quién? De la frecuencia cíclica, W. De nuevo hay que anclarla, entonces recordemos F4 o signo pesos antes de la letra y el número para anclarla. Se multiplica por el tiempo. Ese sí no se necesita anclar, entonces la variable tiempo está aquí en esta celda, al lado del desplazamiento. Se le va a sumar el ángulo de fase, lo tenemos aquí arriba también. Ese también hay que dejarlo anclado, entonces F4 o signo pesos antes de la letra y el número. Cierra paréntesis y quedó nuestra primera ecuación. Esa es la ecuación de desplazamiento. Vamos a ampliar esa fórmula para los demás datos. ¿Cómo hago para ampliarla? Me acerco a la esquina inferior derecha, aparece la crucecita, le doy doble clic y él automáticamente me hizo esas 80 operaciones matemáticas con esa fórmula de posición o desplazamiento. Si estoy haciendo esta tabla de forma manual, si no tengo acceso a Excel, la recomendación es utilice valores cada 0.5, no cada 0.1, sino cada 0.5. Siguiente columna para poder graficar es la variable velocidad del movimiento armónico simple. Y la ecuación dice que para hallar velocidad debemos multiplicar amplitud, de nuevo, anclado. Entonces, F4 o signo pesos antes de la letra y el número. Se multiplica por, dice que hay que multiplicarlo por W. Vamos a multiplicarlo por esa frecuencia cíclica. También debe estar anclada. Multiplicado por el coseno. Entonces, variable coseno en Excel se escribe cos. ¿De qué número? De W, de la frecuencia cíclica, anclada, multiplicada por el tiempo. El tiempo sí no se deja anclado, ese sí se deja
que se pueda desplazar para cualquier valor y se le suma el desfase o fase inicial. Ese va anclado. F4 o signo pesos para el anclaje. Lista nuestra segunda ecuación que corresponde a la variable velocidad del movimiento armónico simple. Para poder llevar esa fórmula a todas las demás celdas, lo mismo. Nos acercamos a la esquina inferior derecha, le damos doble clic y automáticamente completó los 80 datos, las 80 operaciones matemáticas para nuestro dato de velocidad. Siguiente variable, aceleración, tercera variable que vamos a graficar. Vamos a la ecuación. Dice, la aceleración es igual a menos la amplitud. Buscamos amplitud en nuestra tabla. Debe estar anclado. F4, signo pesos. Se debe multiplicar por W al cuadrado, la frecuencia cíclica al cuadrado. Buscamos el gorrito de elevar al cuadrado. Esa frecuencia cíclica debe estar anclada también. Entonces, F4 para esa, o signo pesos antes de la letra y el número para anclar esa variable. Se multiplica por el seno. En Excel se escribe completo. Seno de W, la frecuencia cíclica. Esa está anclada, F4. Multiplicada por el tiempo. El tiempo sí no se deja anclado. En este caso la variable tiempo está aquí en esta celda, al lado izquierdo. Y se le suma la fase inicial en radianes. Esa también está anclada. Se cierra el paréntesis de la variable seno o de la operación seno. Ok, tenemos nuestro tercer cálculo que son las aceleraciones. Nos acercamos a la esquina inferior derecha, le damos doble clic y hace las 80 operaciones para la aceleración. Ecuación de energía cinética. Esta energía cinética en el movimiento armónico simple es una ecuación más sencilla. Dice que debemos multiplicar un medio, entonces 1 dividido en 2 se debe multiplicar por la masa. Buscamos la masa en nuestra tabla superior. Se deja anclada F4 o signo pesos. Se multiplica por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí la variable velocidad está en esta celda de velocidad. Esa no se necesita anclar, solo se necesita elevar al cuadrado. Entonces buscamos el gorrito de elevar al cuadrado. Y ya tenemos nuestra ecuación de energía cinética. La mitad de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Y llevamos esa fórmula a las demás celdas. Quedó nuestra cuarta variable completa en la tabla. Y finalmente vamos para la energía potencial. La energía potencial, la ecuación dice que es un medio de la constante recuperadora por el desplazamiento o la posición al cuadrado. Entonces vamos a entrar nuestra fórmula 1 dividido en 2 multiplicado por la constante recuperadora que está aquí arriba. Debe estar anclada esa variable. Se multiplica por el desplazamiento. Este no está anclado, pero sí está elevado al cuadrado. Entonces, gorrito elevado, el gorrito de elevar al cuadrado. Tenemos nuestra ecuación de energía cinética. Lo vamos a ampliar para las demás celdas. Muy bien, tenemos
una tabla muy interesante que representa el comportamiento del tiempo, la posición, la velocidad, la aceleración, la energía cinética y la energía potencial de un movimiento armónico simple. Pero estos números es mejor representarlos en forma de gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer emparejamiento de cada variable con la columna de tiempo. Seleccionamos las dos primeras columnas. Entonces seleccionamos las dos primeras columnas. Mi recomendación es que grafiquemos con gráficas tipo dispersión. Entonces vamos a buscar, insertar, gráfica tipo dispersión y escogen cualquiera de estos modelos. Yo recomendaría este o este para guiarnos con los puntos. Y tenemos nuestra primera variable graficada. Esto se llama la gráfica de posición contratiempo o desplazamiento contratiempo. ¿Qué nos está diciendo la gráfica? Que comienza con un desplazamiento cercano a 0.4 metros, en realidad está como en 0.38, luego sube hasta 0.4, después de completar un segundo, más o menos en 1.2 segundos, se acerca a una posición cero. Allá cuando el profe Germán de Matemóvil nos explicaba qué es posición cero, quiere decir que pasa por la posición de equilibrio el resorte. Aquí el resorte se está comprimiendo, se comprime hasta una distancia de menos 0.4 metros y vuelve a repetirse la situación. Se devuelve el bloque, se estira hasta el máximo que es 0.4, de nuevo empieza a regresarse, pasa por la posición de equilibrio, llega hasta la posición menos 4 y así sucesivamente. La pregunta de nuestro ejercicio era, ¿cuál es la posición para un tiempo t segundos? En este caso, en mi ejercicio era 0.5 segundos. Entonces, voy y consulto para cuando el tiempo sea 0.5 segundos. Vamos a resaltar esta fila. Cuando el tiempo es 0.5 segundos y voy y lo busco en la gráfica, por aquí dice, debe decir 0.5 segundos, el desplazamiento es 0.34 metros. Y esa es nuestra primera conclusión de nuestro ejercicio. Entonces, y es un dato que nos lo preguntan en el enunciado del problema. Vamos a escribir esa información. Entonces, vamos a insertar un comentario diciendo que la posición o el desplazamiento, la posición del bloque en 0,5 segundos es de 0,34, dejemos tres cifras, 0,346 metros. La posición del bloque en 0.5 segundos es de 0.346 metros y acompañemos del dato máximo. Y la posición máxima o el desplazamiento máximo, o también es denominada la amplitud, y el desplazamiento máximo es de 0,4 metros, que es el dato que encontramos ya sea por encima, por aquí por encima, 0.399 se aproxima a 4, o por debajo, por aquí menos 0.399 menos 0.399. Listo, nuestra primera gráfica era la posición contra el tiempo. Vamos para nuestra segunda gráfica. Dice, seleccionamos la columna de tiempo. Toda la columna de tiempo la seleccionamos.
oprimimos la tecla Control en el teclado, Control, y seleccionamos la columna de velocidad. Incluye el título de la columna que es V y llevamos hasta el último dato. Nos aseguramos que estén las dos columnas seleccionadas y le vamos a dar insertar, gráfica tipo dispersión y vemos el comportamiento ahora de la velocidad. Entonces veamos aquí abajo, ubiquémosla por aquí, el comportamiento de la velocidad. Algo que nos explicaba el profe Germán es que cuando pasa por la posición de equilibrio la velocidad es máxima y aquí lo estamos viendo en un valor de tiempo cercano a 1, a 1.2 más o menos, la velocidad es máxima o en este caso es mínima. Y aquí cuando vuelve a pasar por la posición de equilibrio, es decir, cuando en esta variable está cercano al 3.2, aquí en la variable 3, en el tiempo 3.2, la variable velocidad es máxima. Eso nos da nos da una buena corazonada de que nuestro ejercicio está funcionando a la perfección porque se aplica la lógica del movimiento armónico simple. Cuando pasa por la posición de equilibrio, estos puntos, aquí 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, está pasando por la posición de equilibrio. En esos puntos de tiempo, la velocidad puede ser mínima o máxima. Y es lo que está ocurriendo. Ese es un comportamiento del movimiento armónico simple. Vamos a dar una conclusión. Entonces, insertemos un comentario. Insertemos un comentario. Ese comentario vamos a decir que la velocidad para el tiempo 0.5 segundos es igual a menos 0.34. Sí, correcto, por aquí. Menos 0.314. Menos 0.314. El signo menos quiere decir que es como si el bloque estuviera del lado izquierdo del desplazamiento. Si hago referencia al dibujo que tenía el profe Germán en el video. Menos 0.314. Las unidades de velocidad son metros por segundo. Y la velocidad máxima es de, nuestro dato es más o menos 0.62, 0.627. Entonces consultamos en la gráfica, eso nos da 0.627 metros por segundo. Lista nuestra segunda gráfica, vamos para nuestra tercera gráfica que es tiempo, aceleración contra tiempo. Seleccionamos la variable tiempo. Entonces primero seleccionamos el tiempo, tecla control, seleccionamos, se me olvidó oprimir la tecla control. Tecla control y vamos a seleccionar la columna de aceleración. Columna de aceleración, soltamos la tecla control y vamos a decirle que insertar gráfica tipo dispersión. Listos. Ahora vemos el comportamiento de la aceleración. Muy bien, nos dice que la aceleración es 0 cuando pasa por la posición de equilibrio. Eso está muy bien.
cuando el objeto pasa por la posición de equilibrio, el movimiento armónico simple tiene una aceleración de 0, es mínima cuando pasa por la posición de equilibrio y es máxima cuando llega a los extremos del bloque, cuando cambia de dirección, la aceleración es máxima. Es lógica nuestra respuesta. Vamos a insertar un comentario explicando la conclusión con respecto a la pregunta que nos hacía el ejercicio y es cuál es el comportamiento de la aceleración para tiempo 0.5 segundos. Por aquí vamos a consultar que para 0.5, este puntico dice que la aceleración es menos 0.854. Entonces, para el tiempo igual 0.5 segundos, la aceleración es de 0.854. 0.854. Las unidades de aceleración son metros por segundo cuadrado. Metros por segundo cuadrado. Y también podemos explicar que la aceleración máxima es de, veamos aquí, es más o menos 1, 0.98, sí, 0.985, es más o menos 0,99 metros por segundo. Aquí también son elevados al cuadrado. Las unidades de aceleración son segundos cuadrados. Lista nuestra tercera gráfica. Vamos por nuestra cuarta gráfica, que es la de energía cinética. De nuevo seleccionamos la columna de tiempo, control, columna de energía cinética, insertar gráfica tipo dispersión, insertar gráfica tipo dispersión. La llevamos a una posición que se pueda mostrar. Aquí ocurre algo interesante y es que la energía cinética cambia, tiene mayor cambio. Aquí vemos que apenas hay como 2 ciclos, a esto se le llaman ciclos de una onda. En cambio, la energía cinética tiene 4 ciclos de la onda. Eso es normal, quiere decir que vamos por buen camino, porque la energía cinética está aumentando y disminuyendo dependiendo del comportamiento del bloque. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos, cuando está acercándose a la posición de equilibrio, si el bloque en el desplazamiento se acerca a la posición de equilibrio, entonces la energía se hace máxima. Y igual ocurre cuando se acerca a la posición máxima, el desplazamiento o se comprime el máximo el resorte, ahí también la energía cinética es máxima. Esto está lógica nuestra respuesta y eso es lo que queremos encontrar, el comportamiento de la energía cinética a medida que también ocurren las otras variables, posición, velocidad y aceleración. Demos nuestra conclusión respectiva. Entonces insertemos un comentario. Ese comentario va a decir que la energía para un tiempo igual 0.5 segundos, la energía cinética
es de, ¿se acuerdan las unidades de energía cinética que veíamos el año pasado? ¿Se acuerdan? Correcto, julios. Y consultemos aquí para 0.5 segundos. Aquí, 0.5 segundos. La energía cinética es 0.0098. 0.0098 julios. Esos datos, ¿dónde estaban? Son los que estamos, los que destacamos aquí en la celda resaltada, este 0.098 julios. Esos son los datos que hemos colocado aquí en nuestras conclusiones. ¿Y cuál es la energía cinética máxima? Y la energía cinética máxima la consultamos en la gráfica. Aquí la consultamos, es más o menos 0.04, 0.039, 0.039 julios. Ahí está más o menos 0.0393 julios. Última, llegamos al final de nuestro ejercicio. Seleccionamos la columna de tiempo, control, energía potencial y graficamos. Entonces, control, por aquí se seleccionan todos los datos, se suelta la tecla control, le damos insertar, gráfica tipo dispersión y queda por aquí nuestra energía potencial. El comportamiento de la energía potencial es contrario al comportamiento de la energía cinética. Cuando la energía cinética es mínima, la energía potencial es máxima. Y eso lo vemos aquí. Cuando esta gráfica está en su valor máximo, la energía cinética, la energía potencial es mínima. Cuando aquí arriba es mínima, aquí abajo en la energía potencial es máxima. Ese es el comportamiento de la energía en el movimiento armónico simple. Quiere decir que nuestro ejercicio quedó perfecto. Un último comentario. El último comentario es especificar que para un tiempo igual a 0,5 segundos, la energía potencial es de, vamos a buscar aquí en la tabla, la energía potencial para 0.5 segundos es 0.029 unidades julios. Y la energía potencial máxima es de igual, debe tener un mismo valor, 0.039. 0.039. Entonces, también julios. Cada uno de nosotros resaltará la fila con respecto a la pregunta de nuestro ejercicio. Como a mí me preguntaban por un tiempo 0.5 segundos, entonces cada uno de ustedes resaltará los resultados de las variables posición, velocidad, aceleración, energía cinética y energía potencial, y los verificaremos su comportamiento en las respectivas gráficas. Aquí el resto es arreglarlo, colocarle su nombre, modificarle los colores, una presentación bonita, que quede agradable visualmente, que no tenga errores de ortografía, para que
se sientan ustedes contentos con esa tarea. Es el comportamiento del movimiento armónico simple. Vimos un repaso de desplazamiento, velocidad, aceleración, energía cinética, energía potencial. Están nuestras ecuaciones y el comportamiento de dicho movimiento. Me alegra haberlos saludado. Que Dios los bendiga y que sigan así de juiciosos. Hasta una próxima. Recuerden enviar su tarea a Classroom.